Muy buenas tardes. Mi nombre es Aarón Ibáñez Verderman. Soy Scrum Practitioner y soy arquitecto de software en .NET. Y en esta oportunidad les voy a presentar el tema integrando Visual Studio Team Services con Project Online para la gestión ágil de proyectos de software. La agenda consiste de 4 puntos principales, dentro de los cuales en el primero veremos lo que es Application Lifecycle Management, lo que se conoce como ALM, luego DevOps y finalmente Project Management, lo que es PM. En el punto 2 vamos a tratar el tema de Visual Studio Team Services, VSTS. Como parte de este concepto vamos a ver lo que es Agile Project Management Tools, Team Foundation Version Control, Project Online, PO, vamos a ver cuáles son las características de Project Online y su integración con Project Professional. Y finalmente vamos a ver una demo de integración entre Project Online y Visual Studio Team Services. Bien, vamos a ver los conceptos claves y vamos a comenzar por lo que es ALM, que es Application Lifecycle Management. Application Lifecycle Management muchas veces se confunde con un desarrollo tradicional de software en donde se dice vamos a hacer el análisis, el diseño, la implementación y las pruebas. Pero básicamente ALM es muchísimo más que eso. ALM es toda una filosofía que abarca desde las políticas, desde todos los procedimientos y reglas que llevan a cabo la orquestación de una fábrica de software hasta la liberación del producto como tal y su paso por el desarrollo de releases, en donde cada release o cada entregable va a ser desarrollado utilizando el ciclo de vida de desarrollo de software, cuyas siglas en inglés son SDLC o Software Development Lifecycle, ¿ok? Entonces, como podemos ver aquí, el ciclo de vida de desarrollo de software viene a ser solamente un pequeño segmento del ciclo de desarrollo. Lo que normalmente es, digamos, elaborado con un release plan, o sea, uno hace un plan de proyecto de las características o features que va a tener el software, en este caso, pues, los módulos, y para implementar esos módulos necesito hacer ciertas tareas que les voy a asignar a los desarrolladores, tester, analistas, y voy a liberar, en este caso, el release 1, que viene a ser este segmento en verde de mayor tamaño. Posteriormente voy a hacer liberaciones más pequeñas, que son las actualizaciones o los service packs, y aquí tengo un segmento mediano que viene a ser la liberación del release 2, que es el release 1 más mejoras tecnológicas, y así sucesivamente pasamos por mantenimientos de ese release 2 que viene a ser este último segmento. Entonces, como podemos apreciar, nosotros vamos a tener en la vida del software muchos releases, donde cada release viene a ser elaborado utilizando el ciclo de vida de desarrollo de software. En este caso, para el ciclo de vida de desarrollo de software podemos utilizar RUP, podemos utilizar Scrum, podemos utilizar Kanban o podemos utilizar cualquier otro marco de desarrollo de software. ALM comprende básicamente 3 fases principales, que es la gobernanza, el desarrollo y las operaciones. En la gobernanza tenemos como primer punto lo que es el análisis de la justificación del proyecto, que viene a ser la elaboración del business case. Es decir, es un análisis para ver la factibilidad del proyecto, mejor dicho, es un estudio donde se tiene que ver el análisis costo-beneficio para aprobar o rechazar la creación de un nuevo software. Vamos a suponer que el software ya fue aprobado, es viable, tanto económicamente, también produce un retorno de la inversión, por lo tanto la PMO crea el proyecto de software dentro del portafolio de proyectos, y ese proyecto, cuando es creado, pasa a una fase de inicio, donde se elabora el plan de proyecto, se hace la planificación, la asignación de recursos, y esa planificación conlleva a la asignación de actividades o tareas
hacia los desarrolladores que están formando parte de la fábrica, y cuando estos llegan a terminar el producto de software, ese producto final viene a formar parte del portafolio de aplicaciones de la organización. Este portafolio se le conoce como Application Portfolio Management o APF, y como todo activo, como todo software que forma parte de la organización, tiene que tener, en este caso, una viabilidad tanto técnica como económica. Es decir, si la empresa está invirtiendo en la construcción de un nuevo software, es porque ese software le va a producir un incremento, un ingreso o un ahorro o un retorno en la inversión. Muchas veces este análisis no se hace, se pasa por alto y simplemente se dice, bueno, pues yo quiero un software y lo quiero porque pienso que voy a ser más rápido con él. Sin embargo, a la larga estoy perdiendo porque no se ha hecho ese estudio de prefactibilidad y factibilidad del proyecto. Entonces, Application Portfolio Management también permite hacer un análisis de las aplicaciones que tengo en el portafolio antes de la construcción para determinar de alguna manera si la aplicación que estoy por construir va a reutilizar alguna función que cualquiera de las aplicaciones ya lo implementa. En otras palabras, si por ejemplo hay una aplicación que crea clientes y la nueva aplicación que se tiene que desarrollar tiene que crear clientes como parte de su funcionalidad, simplemente aquí se hace un análisis de cómo se va a reutilizar esa funcionalidad existente en el software que ya lo hace. Bien, entonces hay una integración. Entonces, no podemos crear un software que haga lo mismo de lo que otro ya lo viene haciendo. Entonces, aquí el punto importante es hacer un análisis, hacer una integración y, por supuesto, hacer un reuso de lo que ya existe y lo que ya se invirtió. Y finalmente, se tiene que hacer la liberación de este producto hacia los usuarios finales, cumpliendo sus expectativas, lo que se le conoce como DevOps y lo que vamos a ver ya posteriormente. Como parte del desarrollo en ALM, tenemos que la PMO, una vez que crea el proyecto se inicia, se hace la planificación del proyecto, esa planificación genera tareas en la fábrica de software y se inicia de esta forma el ciclo de vida de desarrollo de software de manera iterativa, de manera incremental por releases. Cada release es un SDLC. Entonces, como podemos ver aquí, tenemos en la gráfica dos ciclos de vida de desarrollo de software, en donde entre el ciclo 1 y el ciclo 2, o sea, el release 1 y el release 2, hay dos mantenimientos. Es decir, la versión 1, el release 1, ha sufrido dos mantenimientos hasta llegar a ser el release 2. Y el release 2, por su parte, también tiene un mantenimiento. Estos son los service packs. Entonces, quiere decir de que cada ciclo de vida de desarrollo de software viene a ser simplemente digamos, un pedazo de tiempo dentro del desarrollo de software como tal. Entonces, no se confunda esto. Entonces, aquí tenemos que un release 2, por ejemplo, viene a ser el release 1 con la suma de sus actualizaciones o sus mantenimientos más alguna funcionalidad o cambio de tecnología. Finalmente, operaciones en ALM, ¿qué significa? Significa hacer un plan durante el desarrollo de software, ya sea que el desarrollo haya comenzado o esté en la mitad, de tal manera que ese plan nos pueda servir para hacer el monitoreo de los ambientes de desarrollo de software. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, cuando se hace el desarrollo de software, se tiene que pensar que ese software no solamente debe correr en la máquina del desarrollador, sino debe correr en cualquier ambiente. Entonces, el ambiente en donde se va a desplegar ese software debe tener en consideración tanto prerequisitos, que quiere decir, por ejemplo, librerías. Por ejemplo, si estamos desarrollando en .NET, tenemos que tener cierta versión del .NET Framework instalado. Tenemos que tener, por ejemplo, si usamos SQL Server 2016 instalado. Entonces, esas consideraciones hay que tenerlas presente
a la hora de desarrollar el software, así como también aspectos de seguridad. ¿Por qué razón? Porque no podemos asumir que la máquina donde va a ejecutarse ese software tendrá todo lo que yo tengo en el ambiente de desarrollo. Porque el programador lo que hace es, necesita algo, por ejemplo, necesita un paquete para utilizar, por ejemplo, MVC 5.0, pues baja el NuGet Package, lo instala y se instala en su máquina, tiene las librerías, funciona todo de maravilla. Pero el servidor de destino, donde va a ir la aplicación, no lo tiene. Entonces hay que considerar también el uso de esos paquetes. Es importante que cuando se haga la planificación de los ambientes, se tenga que considerar el uso de un instalador profesional. Por ejemplo, ese instalador profesional puede incluir cierta versión del Net Framework, ya sea que el ambiente donde se ejecute ese instalador lo tenga o no lo tenga. Si no lo tiene, lo instala e instala la aplicación. Y si lo tiene, solamente instalaría la aplicación. Y cuando digo la aplicación, me refiero a la aplicación con la base de datos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es la creación de un instalador que sea autónomo, que sea fácil de ejecutar y transparente para el usuario final. Las organizaciones además suelen tener para la parte de pruebas, la parte de monitoreo, ciertos ambientes, como por ejemplo un ambiente de desarrollo, un ambiente de QA, un ambiente de preproducción y un ambiente de producción. Ahí tenemos 4 ambientes. Sin embargo, organizaciones más pequeñas pueden tener ambiente de desarrollo, ambiente de QA y ambiente de producción. 3 ambientes, incluso hasta 2. Ambiente de desarrollo y ambiente de producción. Bien, DevOps, ¿qué cosa viene a ser? DevOps viene a ser el conjunto de personas, procesos y productos que hacen posible la entrega de valor continua al usuario final. ¿Esto qué significa? Significa que nosotros vamos a cuidar mucho el software cuando se entrega o se libera al usuario final. Por eso que yo mencionaba, básicamente, de utilizar herramientas como un instalador, utilizar, por ejemplo, para el ciclo de vida de desarrollo de software, automatizaciones como Project Server, Project Online o Visual Studio, Team Services, TFS. Utilizar, por ejemplo, especialistas en desarrollo ágil como Scrum Master, Scrum Team, un integrador que pueda, digamos, hacer uso de todos los compilados, reunirlos, generar ese instalador y los procesos que vienen a ser lo que la organización define para hacer la liberación del producto. En este caso podrían ser los ambientes. Entonces, ese conjunto de procesos, de especialistas de esas personas y de productos vienen a formar parte del ciclo de DevOps, ¿no? Entonces, DevOps es todo el ciclo completo responsable de entregar la aplicación funcionando con valor al usuario final. O sea, el usuario que más quisiera presionar un par de botones, dar siguiente, siguiente, y que su aplicación esté funcionando, instalando correctamente en su ambiente. Project Management y Scrum. Bien. Primero que nada vamos a definir el concepto de proyecto. Proyecto es una definición temporal de actividades que abarca de un inicio a fin. Obviamente, ese inicio a fin tiene un alcance definido, enmarcado por tareas, donde en cada tarea participan recursos y los recursos tienen obviamente costos. Entonces, eso es un proyecto y el proyecto como tal puede generar un plan de trabajo. La gestión de un proyecto o más proyectos viene a ser básicamente un conjunto de habilidades, técnicas, conocimientos, herramientas que nos permiten garantizar que se cumpla las fases de gestión de proyectos que viene a ser el inicio, la planeación, la ejecución y el cierre. Estas fases están marcadas por el PMI. Entonces, si hablamos de Project Management y hablamos de Scrum, tenemos que tener en cuenta que el inicio del proyecto
en ese punto del inicio tenemos que identificar quiénes van a participar como Scrum roles, quién va a ser el Product Owner, quién va a ser el Scrum Master, quién va a ser el Scrum Team, y por supuesto el Product Owner tiene que tener ya definido el Product Backlog y, si es posible, priorizado de acuerdo a la importancia del negocio. El Project Planning viene a ser ya en sí la determinación de cuánto puede producir el Scrum Team o a qué ritmo, a qué velocidad puede él entregar o liberar tareas. Por ejemplo, Juan Pérez en el proyecto va a trabajar 6 horas al día, mientras que María López va a trabajar 4 horas porque ella es analista. Eso se le conoce como capacidad. Entonces, los requerimientos del producto, el Product Backlog, se tienen que volver a revisar, se tienen que volver a desglosar, si son requerimientos de alguna manera muy genéricos, y se tienen que poner, digamos, en blanco y negro con el grooming, y se tienen que planificar, es decir, asignar a personas y decir cuánto tiempo va a tomar. El tiempo promedio es 8 horas, de 4 a 8 horas. Ahora, eso va a generar como resultado el Sprint Backlog, ¿no? Hasta ahí no se ha desarrollado nada, simplemente se ha dicho quién va a hacer qué cosa, en cuánto tiempo lo va a hacer. Y en la ejecución lo que se hace es ya el desarrollo de esas actividades, o sea, de ese Sprint Backlog, y se comienzan a generar entregables, ¿no? Se hace la revisión con el Product Owner, que puede tener como resultado una aceptación o un rechazo o una modificación, y finalmente se hace una retrospectiva, lecciones aprendidas. Nuevamente se hace un grooming, o sea, se hace, digamos, otra vez un repaso, una revisión de esos requerimientos que vienen al siguiente sprint, y se vuelve a generar el backlog del siguiente sprint. Y así hasta poder terminar con cada uno de los sprints. Finalmente, cuando el proyecto cierra, lo que se hace es una revisión del proyecto y una retrospectiva del proyecto, que viene a ser la suma de lecciones aprendidas del mismo, o sea, de todos los sprints. ¿Ok? Bien, ¿qué es Visual Studio Team Services? Visual Studio Team Services es un conjunto de servicios en la nube que nos permite iniciar un proyecto de desarrollo de software a partir de la toma de requerimientos, o lo que se le conoce como User Histories, hasta la liberación del mismo en diferentes ambientes. Ahora, ¿qué tipos de aplicaciones podemos tener en Team Services? Podemos tener aplicaciones no solamente de .NET, podemos tener aplicaciones que sean de Android, aplicaciones que sean de Java, aplicaciones que sean móviles, por ejemplo, para Apple, aplicaciones, por ejemplo, que usen otros lenguajes como, por ejemplo, Power Builder, etcétera. O sea, podemos tener cualquier tipo de aplicación. Antes, hace un año atrás, se le conocía como Visual Studio Online o VSO. El nombre ya cambió porque ahora es Open Source. Características de Visual Studio Team Services básicamente son 9 características, de las cuales, por ejemplo, vamos a mencionar lo que son herramientas ágiles, lo que es el backlog para lo que es planificación ágil, lo que es el version control para manejar el código en sí o el control de versiones, y vamos a revisar esos 2 puntos. Bien, vamos a ir a la lámina anterior, ¿no? Y voy a mencionar así a grandes rasgos qué significan los restantes. Por ejemplo, JIT es un ambiente donde podemos poner el código muy similar al ambiente que usa Java, y esto es para permitir compatibilidad con repositorios como Subversion y Java. Integración continua viene a ser la liberación o la compilación programada, o cuando se sube un código automáticamente se ejecuta una compilación en el momento. Y justamente cuando el código no tiene errores, pues esta compilación pasa, y si tiene errores, esa compilación lanza una excepción e informa al equipo dónde está la excepción, en qué línea de código se produjo, para que se corrija inmediatamente. Ahora, herramientas para equipos de Java, por ejemplo, tenemos básicamente lo que son los plugins, o lo que se le conoce como el
Visual Studio Team Explorer Anywhere, que se instala dentro de IDEs como Eclipse, NetBeans, y nos permiten trabajar con Team Services de manera nativa como si estuviéramos en Visual Studio. Tenemos también el Package Management, que nos permite hacer la compilación, manejar lo que es seguridad y compartir nuestros componentes de software dentro del equipo de desarrollo. O sea, podemos tener un componente que publicó Juan y todo el equipo lo puede ver y lo puede reutilizar. Release Management nos permite crear diferentes releases utilizando integración continua, y esos releases podemos tener, digamos, o categorizarlos por ramas, donde cada rama tenga un release diferente y cada release puede ir a un ambiente incluso distinto. Testing nos permite trabajar con pruebas manuales, pruebas de regresión, utilizando tanto la IDE de Visual Studio Team Services, que es la web, o también podemos trabajar con Test Manager para poder realizar la ejecución de casos de prueba. Y los reportes, que nos permite ver o monitorear cuáles son, por ejemplo, el número de defectos encontrados versus el número de compilaciones realizadas. Podemos ver también cuántos defectos se pudieron resolver, del total de defectos encontrados, etc. Por ejemplo, herramientas para la gestión ágil de proyectos de software. Se utiliza lo que son tableros Kanban y lo que es el Sprint Backlog. En los tableros Kanban vemos, por ejemplo, las actividades que van por estados, nuevo, activo, o el famoso to do, in progress y don't, ¿no? Y lo que es el Sprint Backlog, vemos jerarquías de tareas. Por ejemplo, tenemos un requerimiento que se descompone en tareas y subtareas. Y esto pertenece a la primera iteración o al primer sprint, en este caso. El repositorio de código, que puede ser de dos formas, o sea, podemos tener repositorios de T-Foundation Server, que es el que estamos viendo ahora, o podemos tener repositorios en la forma de Git, que es algo muy parecido a Subversion, y nos permite compatibilizar con aplicaciones como Java. Por ejemplo, aquí podemos ver una organización por carpetas, tal cual lo tenemos en nuestro equipo, lo tenemos también en Visual Studio versionado, y tenemos aquí, por ejemplo, el número de release, quien lo subió, y asimismo podemos tener un historial de cambios por cada archivo. En este caso, estamos viendo el versionamiento de un archivo SQL, donde se cambió este parámetro de un store procedure llamado first name por display name. Project Online tiene características, por ejemplo, que ahora se integra a Office 365, forma parte ya de la familia de Office 365 y viene a estar, digamos, creado sobre la base de SharePoint Online. Nos permite trabajar con presupuestos, nos permite trabajar con recursos que pueden ser del tipo personas, que pueden ser del tipo material o puede ser del tipo dinero. Nos permite de alguna manera hacer planificación, a manejar las 4 fases de la gestión de proyectos. Nos permite también tener centralizado el portafolio, nuestra cartera de proyectos, tener indicadores, y a su vez también, por estar en la nube, podemos tener un soporte de 24/7 en donde podemos estar totalmente confiados ante la recuperación de desastres, y básicamente podemos tener de alguna manera alta disponibilidad. Es una solución escalable porque es una solución que puede crecer, o sea, yo la puedo personalizar, la puedo configurar a mi organización, y puedo hacer colaboración con otras herramientas, en este caso con Visual Studio Team Services, ¿no? Y asimismo, con los indicadores puedo tener visibilidad a través del portafolio de programas y proyectos, ver los indicadores, crear reportes personalizados que me permitan tener de alguna manera la visibilidad del estado de salud de los proyectos en ese momento. Bien, aquí lo que tenemos es una vista en la izquierda, como vemos aquí. Esto es un proyecto real para Best Day. Tenemos el centro de proyectos con los proyectos que forman parte de la cartera. Esto es Project Online. Como vemos, forma parte de Office 365. Y
En la derecha tenemos la conexión con Project Professional, en donde la URL que estamos viendo, resaltado en el recuadro rojo, se ha integrado dentro de lo que es el Project Professional para poder manejar también los proyectos uno a uno en esta herramienta. Project Professional permite la gestión de esos proyectos de manera interna, de manera local, porque hay muchas funciones que no permite hacer la web, pero sí tenemos que utilizar, en este caso, si somos Project Manager, tenemos que utilizar Project Professional para, por ejemplo, hacer la asignación de recursos, integración con Team Foundation Server o con Team Services, por poner un ejemplo, o inclusive costear los recursos. Aquí tenemos, por ejemplo, la asignación de recursos dentro de lo que es el pool de recursos. En este caso estoy asignando recursos, creando mi hoja de recursos. Puedo decir que me incluye recursos de tal fecha a tal fecha, ¿no? Eso significa que estos recursos están disponibles de esta fecha a esta fecha, que coincide con la fecha del proyecto, o incluso puedo decirles que incluye esos recursos que tengan de alguna manera ciertos skills, ¿no? Eso se lo conoce como parámetros o filtros personalizados. Aquí lo que yo tengo es ya mis tareas, ahí tengo mis recursos y tengo la duración de las tareas que, como vemos, no exceden a 8 horas por el uso de Scrum. O sea, en Scrum, como hay daily meetings, no podemos tener una tarea de más de 8 horas. Entonces tenemos aquí a los recursos que se van a encargar de hacer esas tareas, ¿no? Y esas tareas, cuando se crean en Project Professional, lo que va a hacer es crear la planificación, es decir, el sprint planning. Cuando se hace la planificación del proyecto, o sea, cuando tengo el project planning, en la gestión de proyectos de software, de acuerdo al PMBOK, yo voy a tener por su parte, digamos, en la correspondencia con Scrum, lo que es el sprint planning. Entonces voy a tener tareas asignadas a los desarrolladores y esas tareas van a formar parte, en este caso, del sprint backlog. Y esas tareas van a comenzar a desarrollarse ya de manera iterativa hasta generar entregables. Bien, aquí vemos ya la integración del plan de proyecto a Team Foundation Server. Aquí vemos, por ejemplo, que en el plan de proyecto podemos tener tareas de esta forma y de la misma forma se va a generar en Team Services, ¿ok? Bien, vamos a pasar a la demo. Vamos a ver cómo hacemos este ejercicio. Lo que tenemos aquí es el ejemplo que ya está conectado, podemos verlo aquí. Ya está conectado a un proyecto, en este caso el proyecto de Best Date de Team Services, ¿ok? Entonces ya tengo esto sincronizado. Vamos a ver aquí qué es lo que yo tengo. Miren, acá tengo crear solicitud de gastos. Tengo 2, 4, 6 tareas. De crear vista HTML hasta la implementación de acción post crear. Que es lo mismo que yo tengo en Project. Que es esto de acá. ¿Cómo puedo saber? Porque acá tengo una columna que dice Publish and Refresh y está en Yes. Todo lo que está en Yes significa que se va a publicar hacia Team Services. En este caso, estas tres últimas no se están publicando. Entonces, yo estoy creando dentro del módulo de solicitud de gastos el submódulo de creación de la solicitud de gastos, en donde yo, como parte de la solicitud de gastos, estoy creando la vista que me permite registrar una solicitud de gastos, el modelo que me permite también tener, digamos, la correspondencia con la vista de la creación de la solicitud de gastos y el controlador para la creación de la solicitud de gastos. Entonces, esto básicamente corresponde a un módulo de gastos y estoy implementando, en este caso, el formulario de crear solicitud de gastos. Bien. Entonces tengo la vista, el modelo y el controlador, es una arquitectura MVC. Aquí lo que me falta es crear una tarea donde tenga que ser
pruebas funcionales. Entonces voy a crear una tarea, voy a ponerle aquí pruebas funcionales, ¿ok? Entonces esta tarea de pruebas funcionales la voy a poner, voy a irme aquí a tareas y la voy a poner al nivel de el controlador. Y las pruebas funcionales las voy a poner que son 5 horas. Y estas pruebas, ¿qué cosa requieren? Requieren ya la implementación de la tarea anterior. ¿Y quién lo va a hacer? Por ejemplo, las pruebas funcionales lo podría hacer Víctor Fabián, ¿no? Ok. Y aquí esto le pondría que utiliza 8. Ahí está, para evitar que haya redundancia, ¿no? Solicitud de gastos, esto va a ser una tarea. Ok. Esto va a estar en el Spring 1 y esto se va a sincronizar. Entonces, pruebas funcionales, como vemos, no está todavía dentro de Team Services, o sea, no está. Ahorita vamos a hacer que aparezca. Entonces ya la hemos registrado, hemos puesto el recurso y lo que vamos a hacer ahora es publicarlo. Bien, ya lo publicamos. Vamos a actualizar esta vista. Y apareció las pruebas funcionales. ¿Qué les parece? Pues ahí lo tenemos. Bien, entonces, por ejemplo, dentro de este proyecto, yo lo que puedo ver es la capacidad del equipo, es decir, cuántas horas al día le van a dedicar cada uno de ellos, qué actividades van a desarrollar y cuántos días libres van a tener dentro de ese sprint. En este caso, el sprint 1, que es el sprint actual. Y aquí tenemos, por ejemplo, por disciplina, diseño, son 15 horas que se ha planificado de esfuerzo, de 35 horas que tengo yo por planificar. Es decir, tengo 20 horas que puedo devengar todavía. Aquí lo tengo por disciplina, acá lo tengo por equipo, o sea, tengo 140 horas y tengo 43 de esfuerzo, o sea, tengo capacidad de planta sobrado, ¿no? Por persona, por ejemplo, Mónica tiene capacidad de 35 horas, pero solamente le estoy asignando 15 horas. Entonces yo puedo así comenzar a dosificar, digamos, el tamaño de tareas que puede tener cada persona dentro de cada disciplina que desempeñe.